Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio y saludamos ya a David Galán de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar como cada martes en Capital Radio. Igualmente, un placer contar contigo. Bueno, pues empezamos como siempre echando un vistazo al contexto de mercado. La atención de toda esta semana va a estar puesta en esa salida a bolsa del viernes, SpaceX, muchísima expectación. Hoy, en todo caso, con permiso de la tecnología, hemos visto también bastante volatilidad dentro del IBEX 35 en general. ¿Qué sería lo que tenemos que destacar ahora mismo, David? Bueno, pues no sé si nos escucha Sí, bien, David, o es que vamos con un poquillo sí, sí, te de escucho, te retardo, escucho. ¿no? Si no. Sí, decía que en el caso del IBEX tenemos al índice en un nivel interesante, muy interesante esta semana, porque llevamos varias semanas chocando con la misma zona de resistencia, un poquito por encima de 18.500, y si se supera ese nivel todo apuntaría a un nuevo tramo de subida, pero claro, mientras no se supere, también existe el riesgo de que ahí se forme un pequeño techo, ¿no? ¿Cuándo tendríamos una primera señal de debilidad en muy corto plazo? Pues si pierde 18.077, que eso está bastante cerca, porque lo que tendríamos ahí, en caso de que se perdiera ese nivel, tendríamos ahí un pequeño mini doble techo de muy corto plazo. Pero luego, además, es que hay otro máximo anterior que también fue en ese nivel. Entonces, si perdiéramos el mínimo entre esos máximos, y aquí hablamos de 17.308, tendríamos ya un techo mucho más preocupante, ¿no? Mucho más grande. Y es que aún podríamos tener otro gran techo mayor de medio plazo si se perdieran los 16.247. Es decir, puede que no esté pasando nada y que sea un descanso para seguir subiendo, sí, pero hay la opción de que se activen doble, triple y cuádruple techo. Entonces, están muy claros, más que prácticamente, voy a decir más que nunca, ¿no? Pero prácticamente muy pocas veces vemos niveles tan claros, ¿no? Escalonados en un índice, 4 ataques a una misma resistencia, mínimos crecientes, que eso es positivo, pero claro, va haciendo mínimos crecientes, pero no está siendo capaz de seguir haciendo máximos crecientes estos últimos meses. Así que vigilar esos niveles, que aquí es muy clara la situación técnica del IBEX. Y luego tendríamos al DAX, a la bolsa alemana, que le está costando más, ¿no? Ya vemos que mientras el IBEX está atacando máximos, que eso hay que decir que es una señal de fuerza, porque es de los índices más fuertes de Europa, está casi en máximos, hay otros índices que ya les está costando más estas últimas semanas. El DAX sería uno de ellos, que ya se acerca a la media 200 sesiones, después de haber mejorado comportamiento relativo y haber ido a atacar máximos, no pudo, y ahora está corrigiendo. La resistencia clave aquí es 25.508 y como soporte es la media ascendente 24.200. Importante el primer soporte 23.715. Después estaría el hueco alcista que dejó en 22.921 puntos y el mínimo de marzo, que es importante no perderlo, porque aquí también tendríamos, si se pierde el mínimo entre estos máximos, también tendríamos un gran doble techo, porque ese mínimo que se ha marcado a finales de marzo está casi entre dos máximos no iguales, pero muy similares, ¿no? En la zona de 25.500. Así que este nivel es muy importante, ¿no? Que serían el DAX los 21.863. Y luego, en cuanto a la bolsa americana, el Dow Jones lo tenemos pues retrocediendo un poco desde máximos. La única resistencia es el máximo histórico de este mes en 51.660 puntos. Como primer soporte, la media ascendente. Claro, aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? Que lo que os comenté estas semanas, ¿no? El Nasdaq cuando sube es líder, pero cuando baja también lidera las caídas, porque son activos de beta alta. Entonces, quisieras tener activos de beta alta cuando el mercado sube, pero no quisieras tenerlos cuando el mercado baja. Claro, el tema es que si es complicado esto, ¿no? ¿Cuándo empieza a caer el mercado, ¿no? Entonces, hasta ahora lo ideal ha sido tener activos de beta alta, pero ahora estas sesiones que hemos tenido intercaladas, la de hoy de momento y no la de ayer, la anterior, pues ahí los activos de beta alta se han comportado muy mal. Incluso los líderes, los que más habían subido, son los que, muchos de ellos, los que más se están cayendo. Y en cambio, valores que han estado defenestrados durante estos meses, parece que ahora se empiezan a comportar un poquito mejor, ¿no? Algunos sectores que estos días de caídas han resistido bien o incluso subido, pues serían valores ligados a la construcción en Estados Unidos,
que lo han hecho horrible, o sector minorista, también sector de lujo, ahora aguantando un pelín mejor, y en cambio, pues algunos de los líderes pues cayendo a doble dígito, ¿no? Así que un poco de nervios noto en el mercado, ¿no? La volatilidad ha subido, empieza a haber, no estamos en miedo, pero es curioso que estábamos en máximos históricos hace unos días y ni siquiera estábamos en codicia, niveles de codicia en los indicadores de sentimiento, y claro, con estas correcciones de muy corto plazo, ya estamos cerca de miedo en los indicadores de sentimiento. Es muy curioso, ¿no? Y apenas hemos caído nada. Eso es positivo, diríamos, ¿no? Porque eso impide que la caída, o que sea fácil, que dure meses. Porque a la que cayésemos varias semanas nos vamos a pánico, ¿no? Sí. Que es de donde suele haber recuperación. Entonces, Dow Jones, como vemos, es que apenas ha caído un poco, un par de días, ni siquiera ha llegado a la media 200, que pasa por 48.500. Niveles FIBO también de este último repunte, sería el 61.8 de ese repunte, 47.500 como soporte, o 45.057 el mínimo de marzo junto a niveles FIBO. El SP500 como índice director de bolsas mundiales, pues vemos algo similar, ¿no? Un poco más de volatilidad, porque al final el Dow Jones es el de beta más baja, el Nasdaq el de más, y el SP es una mezcla entre el Dow y el Nasdaq. Entonces, aquí vemos que también se está produciendo cierta corrección. Tiene un primer soporte en la media, 6.900. El nivel FIBO del último tramo de subida, el 61.8, pasa por 6.800. Y el mínimo de marzo, 6.316. Y el Nasdaq 100, que como decíamos, el más volátil para bien y para mal, podemos ver que está cayendo fuerte, muy fuerte otra vez. Sí. Es un déjà vu. Del viernes. Sí, del viernes, correcto. Es lo mismo lo que vemos hoy, David. Justamente por el Nasdaq te quería preguntar, que ya no sé si estamos ante esa esperada caída que tanto se venía vaticinando, ya empiezan las dudas más fuertes en torno a la tecnología. ¿Qué está pasando? Bueno, pasó que ha subido mucho. Algunos sectores, estamos en un mercado muy bifurcado, lo hemos explicado mucho aquí, ¿no? Donde no todos los sectores subieron. Algunos sectores subieron, sobre todo ligados a la IA, pero otros no. Otros estaban viviendo universos totalmente diferentes, ¿no? Hasta el punto que alguien pudiera tener una cartera de menudo año más bueno, lleva un más 70%, y otro inversor que invirtiera en la vieja economía, podríamos decir, que dijera, menudo año más malo, estoy en un menos 20, ¿no? Está en Nike, está en lujo, está en constructoras americanas. Claro, es que hay muchos valores. Está en ropa y calzado, que lo ha hecho nefasto, salvo TJX y Ross Stores, que lo han hecho muy bien, o en Europa Inditex también lo ha hecho bien, pero calzado deportivo, Deckers, Nike, Adidas, horrible el comportamiento. Entonces, pues se podría tener una cartera con todo cayendo también, ¿no? Lo normal sería tener más bien una mezcla, pero quiero decir que ha habido dos universos, ¿no? Un mercado muy bifurcado. El Nasdaq es una sesión parecida a la del viernes, solo que esta empezó subiendo. La del viernes ya empezó con caídas, pero es que la vela es casi idéntica. No me gusta mucho lo que estoy viendo, porque lo de ayer entonces parece un rebote de alivio para caer más. Y luego comentaba que había posibilidades de ir a buscar niveles FIBO de todo este último rebote, que tampoco sería nada grave, aunque claro, eso provocaría caídas, pero no sería nada grave a nivel de la estructura de precios, y decíamos que ese escenario cogía fuerza si se perdía el mínimo de mayo, del 19 de mayo, y en intradía ya se ha perdido. Vale, entonces, o salvan un poco el día con una recuperación, o esto pinta que nos vamos a buscar niveles FIBO, que ya digo, por otra parte, tampoco no sería una barbaridad, sería corregir una parte de una subida vertical, cosa que ocurre siempre. ¿Se podía haber alargado más la subida? Sí, pero tarde o temprano toca un ajuste a niveles FIBO de una subida vertical. ¿Qué niveles serían justo para tenerlo en cuenta, David? Si sigue cayendo, ¿dónde tendría que estar el soporte que no debe perder? Vale, el primer FIBO es 27.700. Ya digo, es bastante probable que podamos tener una caída al menos a niveles FIBO. Normalmente no se queda en el primero. Yo vigilaría entre el 50 y 61.8 como zona importante de verdad. Puede que no corrija tanto, pero nivel clave a no perder el 61.8, que está en 25.800 y tiene la media 200 en 26.200. Así que toda esa zona entre 25.800, 26.300 es una zona importante. Es decir, que en caso de que las caídas continuasen y nos viéramos en esa zona dentro de 1 o 2 semanas, creo que es una zona interesante a vigilar y a donde a lo mejor pudieran entrar compras. Habría que luego comprobarlo, ¿no? Pero sería una zona interesante. Y como resistencia, pues básicamente es el máximo histórico que se marcó en junio, o sea, este mes.
Lo que pasa es que el sentimiento cambia muy rápido, ¿no? Y hemos pasado de se me está escapando el tren a ojalá tuviera más liquidez, ¿no? O sea, es que el sentimiento es muy cambiante. Por eso cuando el mercado sube hay que acordarse de que también de vez en cuando cae, y cuando cae también lo contrario, no pensar de que el mercado cae siempre, al revés. Es donde se generan grandes oportunidades. 30.762 la resistencia. Incluso también cae el Russell 2000, índice de acciones ya más pequeñas, aunque aquí, bueno, de momento aguantando relativamente bien. El primer soporte estarían en el mínimo del 19 de mayo. Hay que recordar que hay objetivos alcistas pendientes en el Russell 2000. No creo que estemos ante un gran techo de mercado tipo año 2000. Lo he dicho en la caída de marzo, lo he dicho en la caída de abril del año pasado y lo vuelvo a comentar ahora. Parece más bien, además había algo de deterioro en la amplitud de mercado, parece una purga para eso, limpiar un poco el mercado que estaba con algún problema de amplitud y para luego intentar seguir con la subida. Perfecto, pues importante eso a tener en cuenta. En todo caso, David, creo que has dicho que pueden dejar estas caídas oportunidad de entrada, ¿no? A ver, siempre el mercado cuando sube hace mínimos y máximos crecientes. Para que haya mínimos crecientes tiene que haber caídas. Entonces, se generó un mínimo creciente en el mes de marzo y vemos aquí en el Russell 2000 que eso provocó, y ya no te cuento el Nasdaq que ha subido mucho más rápido, eso provocó una oportunidad. Claro, ¿qué es lo ideal? Pues que tras una caída luego se estabilice, te rompa un rango que haya formado en esa estabilización y ahí es el punto de menos riesgo. Y que además tienes una buena ecuación rentabilidad de riesgo. Entonces habría que esperar ese momento. Si después de esta caída, si dura unos días, semanas, se estabiliza y vemos alguna formación de suelo, ahí pues si se tiene liquidez pudiera ser muy interesante. Perfecto, pues a tener todo eso en cuenta y vamos ya, David, con dudas de nuestros oyentes. Bueno, recordarles que estamos en directo en nuestro canal de YouTube, nos hemos alargado hoy un poquito más, pero es que es muy interesante este comportamiento que estamos viendo, lo decía David Galán de Yabú, de las caídas que presenciábamos el pasado viernes y que hoy de nuevo el Nasdaq pues nos está dando ese pequeño susto. Hay un comentario en YouTube que me ha hecho gracia. La opinión es que es demasiado cara la ropa que venden para la calidad que tiene. Bueno, quizás eso es lo que puede estar pasando con alguna compañía. También estamos con nuestro canal de WhatsApp abierto y vamos a escuchar una duda que nos ha llegado precisamente por ahí al 687-050600. Buenas tardes. Estoy fijándome en una empresa que se llama Solar Edge Technologies, SODG en el Nasdaq. Para ver, es muy volátil, pero a ver qué me dice el analista para poder entrar. Y otra pregunta que tendría es sobre la francesa Soitec, que estoy dentro y bueno, está ya bailando mucho, entonces para ver qué me recomienda, si salir con pérdidas o esperar un posible rebote. Pues muchas gracias y buenas tardes. Pues gracias a nuestro oyente por su consulta. Solar Edge y Soitec. Empezamos por la que prefieras, David. Bueno, por el mismo orden. Perfecto. Solar Edge, estamos hablando del sector energía solar, sector muy volátil. O sea, lo primero es siempre tener en cuenta la volatilidad de las compañías para que luego no nos coja de sorpresa tanto que sube rápido como que baja rápido, que eso es lo que significa una beta alta. Entonces, bueno, pues hemos tenido una subida muy vertical, la cara amable, ¿no? Y ahora estamos viendo la otra cara de la moneda, que es un valor también capaz de caer muy rápido, ¿no? El sector solar había tenido muy buen comportamiento, un buen rebote, y ahora está pues en una fase correctiva dentro de tendencia alcista. De hecho, la media 200 todavía anda bastante abajo. Claro, entiendo que da un poco de miedo ver la velocidad en la que cae, ¿no? Un 30% en 2 semanas. Pero no es la primera vez que ocurre, ¿no? De hecho, si vemos el gráfico, es que es un título que ha dado muchos disgustos, ¿no? También muchas alegrías. O sea, aquí es muy importante el punto de entrada. No hay una tendencia de muy largo plazo, es decir, este valor poquito a poco va subiendo, ¿no? No es, no sé, a ver, uno que desea ese perfil TJX o Ebro Foods, no es ese perfil. Es un perfil de un valor muy volátil, en un sector volátil, que estaba con bastante momentum y que en estas últimas semanas está perdiendo momentum claramente, porque las caídas están siendo rápidas, ¿no? ¿Qué vigilaría? Bueno, había hecho una estructura, incluso cumpliendo estructura de impulsos, y ahora, pues lo que te decía antes, ¿no? De medir niveles FIBO de toda esta última subida. Ha corregido ya el primer FIBO,
en la sesión de hoy, viendo la velocidad, me hace pensar, no lo sé obviamente, pero no descartaría en absoluto que vaya a buscar niveles FIBO inferiores, quizá 50 o cerca del 61,8, o visitar incluso la media ascendente, que la buena noticia es que las últimas veces que se apoyó en la media, en todas ellas apareció presión compradora, entró dinero y desde ahí fue capaz de seguir con la subida. El problema, claro, que ahora viene de muy arriba, se había desplazado muy lejos de la media, había ahí por ahí un señor muy pesado diciendo que cuando está un 50% de la media, un 40%, que hay que tener mucho cuidado porque se producen reversiones a la media, ¿no? Entonces, venimos de un momento un poco peligroso porque se alejó mucho de la media y ahora pues está en una situación de irse acercando a ella. La media pasa por 43 y el primer FIBO ya hemos llegado hoy, 50%, 47,50, 61,8, zona de $39. Peligro, pues que es muy volátil. Lo positivo, que de momento sigue alcista. Pero David, ¿cómo dices eso si ha caído un 30? Claro, pero es que antes había subido un 100. Entonces está corrigiendo una parte de la subida previa. Esa es la realidad. En este tipo de valores el problema es que hay que darles margen, hay que buscar muy buen punto de entrada, jamás entrar después de subidas verticales, porque no tienes luego margen de seguridad, ni ya cuando te salte el stop puede ser un menos 50, ¿no? Entonces tienes que intentar entrar antes de que se produzca una subida exponencial y aún así hay que darle cierto margen porque son bastante volátiles. Entonces, mientras la media suba, esto es una gran corrección, pero claro, es un valor muy volátil, no es un tipo de valor tranquilo. A la hora de construir una cartera, yo no tendría una cartera solo con este perfil, porque entonces se te va a mover una barbaridad. ¿Puedes tener algunos valores de este perfil? Sí, sabiendo lo que estás metiendo, ¿no? Esto es como, tienes que saber, estás construyendo una casa, tienes que saber qué ladrillos le estás poniendo, ¿no? Entonces, este es un ladrillo de beta altísima, sabes que es un valor muy volátil. ¿Quieres tener toda la cartera de este perfil o vas a ir combinando ladrillos de diferentes sectores más defensivos, de beta más alta, etcétera? Eso es una de las cosas que cuando esto se toma en serio hay que irse planteando. Y luego el otro valor era Soitec. Claro, deja pequeña la volatilidad de SolarEdge. Al inversor le gusta, bueno, o no los, puede ser que sea sin saberlo, ¿no? Pero le va la marcha, ¿no? Así a priori. Sí, le gusta esto, no es música clásica, no es heavy metal. Entonces, vemos el peligro aquí que es que puede hacer un hombro, una especie de hombro, cabeza, hombro. Vemos que ha subido una barbaridad. No sé qué, creo que no dijo precio de entrada, espero que no esté con pérdidas, pero creo que dijo en alguna asumir pérdidas. Claro, si es asumir pérdidas, aquí tiene una oportunidad maravillosa de aprender. Cuando uno comete un error, que yo los cometo muy a menudo, quizá demasiado, tiene dos opciones, ¿no? No aprender nada del error y seguir cometiéndolo constantemente, o aprender de esa experiencia y decir, voy a ver si puedo sacar algo en limpio de aquí, ¿no? En mi opinión, hay un error en el punto de entrada, si está con pérdidas en Soitec, porque salvo que también sería un error, salvo que la extrajera desde el 2021, el punto de entrada y que esté con pérdidas significa que ha entrado a una distancia como mínimo de un 55%, no más, de un 70%, a ver, ahora mismo está a un 52%. Si está con pérdidas, pues un 55% de la media, la distancia. Como mínimo ha comprado. Probablemente más. Entonces, yo creo que eso no se puede hacer. O sea, eso ya tiene que ser o debería ser una regla de gestión de riesgo. Claro, luego sienta mal decir, me gusta porque veo que sube, la hubiera comprado y ver que desde ahí aún te sube un 70% más. Porque eso puede pasar. Pero el riesgo de un descanso, de una corrección, es enorme. Entonces, aquí es un título de los que más ha subido en la bolsa francesa, sector semiconductor. Todo este boom de la memoria, semiconductores, ha sido brutal, pero incluso aunque pueda seguir subiendo a futuro, no va a subir en vertical. Siempre hay volatilidad, consolidaciones. ¿Qué riesgo tiene este título? Si pierde 136,10. Si pierde 136,10, la posibilidad o el escenario de corrección a niveles FIBO a 50, 61,8 diría, sería bastante alto, es decir, que nos podamos ir a este siguiente escalón. Pero bueno, de momento es verdad que no ha roto ningún soporte prácticamente, porque el primer soporte es esos 136,10, ahora si lo pierde, pues riesgo de que pueda caer más y claro, estamos hablando de un valor y un sector muy volátil que es que en 3 días malos te cae un 30. Ese es el tema, igual que hemos visto la cara amable, ¿no? Durante estos meses, que ha subido una auténtica locura. Este título, para que nos hagamos una idea, se ha multiplicado por 8 en 3 meses.
por 8 en 3 meses. Entonces, que haga ahora una corrección a niveles FIBO, desde luego no sería descabellado, ¿no? Entonces, muy fuerte, pero con riesgo de una corrección a niveles FIBO a la media después de tanta subida vertical. Resistencias, 166,75 y el máximo, que no es de la historia, pero es un máximo de varios años, desde finales de mayo, 200,50 euros. Sé que hemos hablado largo y tendido de la tecnología, pero tenemos que seguir en ello porque es hoy el protagonista del día y de la semana. Nos preguntan por un montón de valores, entonces por intentar aunar y porque por desgracia no nos va a dar tiempo a todo, David, de las tecnológicas, de las principales, alguna que tú sepas ahora mismo que tiene un comportamiento interesante, que tenga algo que tú consideras que es digno de mencionar ahora mismo, de las tecnológicas estadounidenses. Bueno, yo vigilaría quizá dos títulos que no hayan brillado mucho, ¿no? Por un lado, Nvidia, dentro de semiconductores, no ha aprovechado las subidas bestiales del sector, tanto como otras. Es verdad que se ha ido a nuevos máximos y que lo ha hecho bien, pero claro, comparativamente a Applied Optoelectronics, a Infineon, Lumentum, Coherent, SanDisk, Micron Technology, Intel, pues casi no ha subido nada, ¿no? Comparado a eso. Entonces, ahora está consolidando. Probablemente sea una consolidación un poco más ordenada o más suave que en otros casos, porque también ha subido menos. Entonces, si va descansando y vemos que la caída se va frenando y va hasta la media y el 61,8, que en este caso convergen, por eso quizá puede ser interesante, si vemos que aquí se detiene y vemos alguna posible pauta de giro, algún apoyo ahí, pues pudiera ser un valor interesante a vigilar. En todo caso, claro, si el riesgo es que estemos en una parte del ciclo que se ha descontado todo lo positivo y luego venga una parte negativa, pero a nivel fundamental no parece cara. Nvidia 32 veces PER, creo que está, 24 o 23 veces PER forward, con crecimiento esperado futuro. O sea, no hay que exigirle que crezca un 100% 3 años seguidos. Quizá en otras empresas sí, pero en esta no está descontando eso el mercado. Entonces puede ser interesante a vigilar. Y luego Meta, que lo ha hecho horrible, está muy débil. Claro, por supuesto aquí habría que esperar a que mejore. O sea, este es un ejemplo de un valor que ahora mismo está muy débil, pero en el largo plazo es un valor alcista. O sea, si yo pongo gráfico semanal y aquí ¿quién puede decir que este valor sea débil y bajista? Nadie. Pero, claro, está débil en el corto plazo y no ha aprovechado nada las subidas del resto del mercado. Eso es negativo porque marca que tiene poco momentum, pero si ese momentum mejorase mientras el resto del mercado corrige y teniendo en cuenta que está un PER relativamente bajo, está más barato que el SP, siendo una empresa con ratios mucho mejores y que es donde se espera crecimiento. Claro, aquí el riesgo es el CAPEX, ¿no? Que Zuckerberg, si gana 50, gaste 60 y si el año que viene gana 100, gaste 120. Y al siguiente gana 200 porque es una máquina de ganar dinero. O sea, hay pocas empresas que haya visto en mi vida con esta facilidad de ganar dinero. Pero claro, si gana 200 y Zuckerberg luego gasta 250, el mercado está en un bucle que siempre va a estar preocupado. Y por eso Apple ha subido muchísimo más que Meta, ganando mucho menos, que es algo de lo que he hablado, incluso he hecho un short sobre el tema, porque la verdad llama la atención. Se le acusa mucho a Apple de no innovar, pero esa falta de innovación y de gasto brutal en CAPEX es lo que ha hecho también que haya sido tan rentable en comparativa con otras, ¿no? Pero, bueno, igual esta inversión sí puede dar frutos, no como el metaverso, así que estaría vigilante en el momento que el mercado valide esto. O sea, no tienes que ser, si estás fuera de Meta, no tienes que ser el primero o sea, el mercado está cayendo, no entran compras, y no, pues yo voy a ser primero. No, es que no es eso. Tienes que esperar a que el mercado empiece a mejorar y descontar mejores expectativas. Y si en algún momento vemos ruptura de resistencias, pues aquí en Meta podría ser interesante. Ahora mismo la media es una resistencia, el hueco bajista de 669 es otra, y luego los 691,52. Alguno dirá, David, pero es que está muy débil. No tanto, porque aquí hay mínimos crecientes. Aquí podemos marcar esta directriz, que está marcada aquí en azul, une 3 últimos mínimos crecientes, pero tiene máximos decrecientes. ¿A eso qué se le llama? Pues se le llama consolidación. Entonces, vamos a ver por dónde rompe esta consolidación. Si rompe por arriba, que yo le daría más probabilidad a la ruptura por arriba, pues probablemente podemos ver luego un nuevo tramo de subida tras una buena consolidación y donde además
el sentimiento se purgó totalmente. Creo que no hay mucho optimismo con esta compañía. Pues súper interesante el comportamiento que estamos viendo hoy en el mercado. Con esto tenemos que terminar, por desgracia. Se nos han quedado muchísimas dudas sin responder, pero es que hoy la tecnología mandaba y por desgracia en radio el tiempo es limitado. David, te invitamos el nuevo martes a que estés de nuevo con nosotros y a nuestros oyentes pedirles disculpas, pero el siguiente martes David Galán pues le volvemos a invitar para que responda a todas esas cuestiones y otras que puedan plantear nuestros oyentes. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer y como siempre desearle a los inversores muy buenas inversiones.